Pagá todos tus impuestos y servicios en Provincianet Pagos Online de la manera más simple y participá todos los meses por importantes descuentos en tus próximos pagos. Ingresá a provincianet.com.ar/online. Pagá con tarjeta de débito de cualquier banco, sin coordenadas bancarias, clave home banking ni token. Sin vueltas, rápido y seguro. Provincianet Pagos, una empresa del Grupo Provincia. Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 188 de la tercera temporada, rumbo a la cuarta temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti, me acompañan Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, buen día, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Bien? ¿Cómo andan, señores? Buena semana para todos y todas. Muy bien. Bueno, en el capítulo de hoy, a partir de la nueva conformación en el Parlamento argentino y en particular en la Cámara de Diputados y en particular después de lo que se dio a partir del rechazo de la oposición al presupuesto para el año 22, representando casi una situación inédita en la democracia argentina del año 83 a esta parte, y todo lo que se debate como telón de fondo del vínculo entre el gobierno, la oposición y cómo el teatro de operaciones en el Parlamento. Muchos especulan con la posibilidad de la conformación de el nuevo Grupo A, de que surgió, dicho sea de paso, del resultado electoral adverso, también en aquel momento, en una elección de mitad de mandato, en el año 2009, durante el primer mandato de Cristina Fernández, con, dicho sea de paso, Néstor Carlos Kirchner vivo. ¿Estamos, Pablo, ante un nuevo Grupo A? Mira, yo por un lado advierto que en algunos aspectos puede compararse con el Grupo A, ¿sí? Sobre todo por la cuestión de los números, por la cuestión de un Frente de Todos, que en aquel momento Frente para la Victoria, que perdía la mayoría y tenía de alguna manera que replegarse, pero lo que yo advierto que es muy distinto, quizá porque estamos todavía en la efervescencia del primer round, que fue lo del presupuesto, tiene que ver con dos cuestiones. Una cuestión que, a diferencia de aquel Grupo A, me parece que esta oposición es mucho más virulenta que la del 2010. Tiene un tono político, tiene un sesgo político, tiene jefaturas políticas que son más virulentas que la de aquel momento. Uno me dirá que era otra época, que eran otras dirigentes, no importa. Digo, el tono, el modo en que se comportó, porque si vos te vas a guiar por aquel momento, hubo hasta detalles muy sutiles. Por ejemplo, en aquel momento no se le rechazó el presupuesto, no daban los números, hubo un consentimiento para que pase a comisión y nunca volvió a presentarse el presupuesto. En la práctica fue una derrota legislativa, pero en las formas hubo cierta gestualidad en eso de que la oposición no quiso pagar el costo de rechazar, de votarle en contra a un presupuesto. Acá, en lo que ocurrió la semana pasada, se vio todo lo contrario. Hubo incluso algunos dirigentes de Juntos por el Cambio que tuvieron que salir a frenar a otros para que no vayan a gritar el gol, como decía uno de ellos, digamos. Terminar armando este show, después podríamos discutir a ver cuánto incidió la intervención de Máximo Kirchner y demás. El hecho consumado fue que la oposición se agarró de ese episodio para blanquear su voto en contra, pero hubo ahí como un último atisbo de cierta moderación de no salir a festejar que lo dejaban sin presupuesto. Ese primer dato, quiero decir que la virulencia en la actitud posiblemente tenga que ver con toda la política, es distinta a la del 2010. Y el elemento que yo creo que subyace y que grafique y que le da más gravedad a este escenario, Daniel y Alfredo, ustedes harán sus miradas, sus percepciones, es
¿cuál es el objetivo que uno puede adivinar detrás de esta actitud de la oposición? Porque uno puede entender claramente, démoslo como dato objetivo. Como dato objetivo. La política tiene que ver con las tensiones, tiene que ver con las discusiones, con los matices. Ahora, en algún momento uno se sienta a charlar y acuerda algunos puntos básicos de convivencia. Eso empezó a estar ausente. Lo que parecían acuerdos básicos de convivencia que podría haber sido, por ejemplo, enviar el proyecto a comisión, se rompió. Por los motivos que sea, pero se rompió. Entonces uno puede empezar a especular, sobre todo, y esto voy a hacer una digresión, en Juntos por el Cambio no importa cómo se autoperciben los diputados desde el punto de vista ideológico. Ahora, siempre los corren por derecha. Digamos, no es que terminan votando en algún momento los que se presentan como más moderados que yo y en algún momento se desprenden del malón y terminan teniendo una conducta de alguna manera más moderada. Siempre, aún los más moderados terminan corriendo por derecha. Siempre ha ocurrido ahora, digo siempre, posiblemente habrá alguna observación, pero digo, en los temas gruesos, las posiciones que ganan son siempre las posiciones dentro de Juntos de las posiciones más duras, las posiciones más de derecha. Y hoy hubo un episodio que ahora lo voy a ampliar, pero no quiero quedarme en el detalle anterior. Entonces, la percepción de qué es lo que busca la oposición, cuando no hay diálogo, cuando no hubo gestualidades, cuando todo el despliegue, todo el acting, toda la actitud de la oposición es justamente sacarle herramientas al gobierno, uno no puede entender como otra posibilidad que haya una idea de intención declarada de debilitar al gobierno. No hay otra explicación, digamos, porque si vos te pones en la situación de lo que podría ocurrir con los votos de Córdoba, ¿sí? O lo que podrían hacer los votantes, los diputados de Morales o de Valdés, lo que podrían haberse hecho los diputados de algunas otras provincias, ¿sí? Que están involucradas, hasta me voy a caso de diputados mendocinos, donde estar sin presupuesto tiene prejuicio para la provincia de Mendoza, en casos puntuales. Entonces ahí uno empieza a interpretar que evidentemente está primando una ala que busca producir una herida de profundidad en el gobierno. Quizás lo que estoy diciendo a ustedes les parezca una obviedad, pero cuando uno empieza a mirar los movimientos, empieza a leer y termina interpretando o termina encontrándose con que pasado el hecho hay una serie de mensajes privados por abajo, reuniones, pedidos y demás, donde están entendiendo que se tomó una decisión política sin dimensionar el impacto que eso puede tener desde el punto de vista administrativo de gestión, uno entiende que, primero, los corrieron por derecha y segundo, o están consintiendo que haya una actitud ¿Quiénes maliciosa. se hacen esa pregunta? Me interesa saber, Pablo, de las consecuencias fácticas de aquellos, una cosa es lo que son legisladores, los que están en Twitter, Bueno, los que están en La Nación Más y otros los que tienen que gobernar ejecutivos. Bueno, te doy un caso específico. Hoy estuvieron reunidos en Uspallata, Larreta, Suárez el mendocino, Morales de Corrientes y Valdés, Morales de Jujuy y Corrientes y Valdés de Corrientes, pidiéndole al gobierno que mande un nuevo proyecto de presupuesto. Pero detrás de ese pedido está qué? Están entendiendo la dificultad que eso tiene, que si había una herramienta, digamos, con todas las... Primero que hay una enormidad de complejidades administrativas, porque, por ejemplo, vos habías acordado una lista de obras. Ahora, cada una de esas obras, ¿sí?, deberá tener una dinámica. Antes estaba incluida en el presupuesto, tenía su fondeo para las obras, una cuestión específica que van a sufrir muchas provincias, todas las provincias, pero las más grandes, por ejemplo, Córdoba y Santa Fe particularmente, va a tener con el subsidio al transporte automotor. Lo tienen todas, lo tiene también Tucumán y demás. Hay una serie de elementos que le da complejidad. Y si me pongo en la cabeza de un Morales o de un Larreta, desde lo práctico, los tipos dicen, a mí me hubiese convenido en definitiva comerme la mansadora de una votación dándole el presupuesto antes que después tener que estar lidiando una semana
de por medio con Nación para resolver cuestiones operativas, que ese es un problema que va a ocurrir. Entonces salieron a decir que manden un presupuesto nuevo, con todo un ropaje de decir un presupuesto realista, un presupuesto federal y todo eso, pero en realidad lo que están diciendo es, hubo una decisión política que nos va a terminar complicando las cosas. Y esa es la herramienta que está ahí latiendo y que claramente cuando uno ve la lógica de la política termina entendiendo que posiblemente tipos sin ningún tipo de incidencia territorial o de involucramiento con la gestión terminan marcándole la posición política, siempre por derecha, insisto con esta figura, a tipos que después tienen que pagar sueldo, tienen que resolver obras, tienen que conseguir subsidios para la energía o subsidios para el transporte en las provincias, y es toda una dinámica que se complica desde ahí. Entonces, hoy vimos otra prueba de eso. Hoy es martes, estuvo la sesión de bienes personales. Juntos para el Cambio había pensado en esto que vos decís del Grupo A, que está bien la mención. Estamos ante una especie de superbloque opositor, que además sí tiene muchísimas diferencias y muchísimos matices internos, todos terminan votando del mismo modo, pero después tienen disputas públicas, manifestaciones. Ocurrió con el tema de bienes personales. Bienes personales era una ley, un proyecto que venía del Senado, lo había impulsado el oficialismo, no lo quería tratar todavía el oficialismo, entendiendo que con esa complicación de tener sin presupuesto se alteraba más. Juntos por el Cambio lo aprieta y lo empuja a la ley para decir, te puedo marcar la agenda, te llamo a sesión, te hago yo sesión y te hago votar esa ley, y termino diciendo que yo voté una suba del mínimo no imponible para bienes personales, y que hizo el Frente de Todos, entre algunos acuerdos y demás, modificó cosas de la ley, dejó la suba esa y agregó modificaciones de alícuotas en dos temas puntuales: los que tienen más de 100 millones de pesos de patrimonio y aquellos que tienen bienes en el exterior, ¿sí? Eso estaba incluido antes, una especie de extra de alícuota, pero estaba supeditado porque dependía de una facultad delegada para el Ejecutivo que se cayó cuando se cae el presupuesto. ¿Qué quiero decir? Termina Juntos, que tenía la oportunidad o que vio la oportunidad de volver a imponerse, termina votando en contra de medidas que tienen que ver con cuestiones fiscales. Incluso termina absteniéndose de la facultad para darle al Poder Ejecutivo la excepción de ganancias por los pagos extras, los bonos de fin de año para los trabajadores. Es decir, lo que parecía como una oportunidad para meter un gol, termina siendo una complicación para Juntos, que revela las complicaciones internas también. A eso voy. Pero, sobre todo, está definiendo primero lo complicado que va a ser el Congreso, porque ahí las mayorías van a ser todo el tiempo volátiles, porque el FIT votó con toda la oposición contra el presupuesto, y ahora el FIT votó con el Frente de Todos con el tema de bienes personales. Y después empiezan, por ejemplo, Schiaretti votó en contra del presupuesto, y ahora con el tema de bienes en el exterior, sus diputados se abstuvieron. No votaron a favor, pero se abstuvieron. Entonces tenés una dinámica muy complicada que con números muy finitos. Hoy la votación salió 127 a 126 y estuvo incluso atada a algunas ausencias y alguna diputada que tuvo COVID, por ejemplo, lo cual podría también haber modificado. Pero ¿a qué voy más allá del episodio particular? De una complejidad de gestión muy, pero muy difícil, con un número que habrá que ver si lo consolida la oposición o en algún momento hay un giro y alguno de estos votantes intermedios, sobre todo los del interbloque federal, toma una posición de más distancia, de no correr siempre de atrás de Juntos por el Cambio, pero establece una complejidad que va en definitiva a demostrar si el diagnóstico, que por lo menos yo hago inicialmente, de que siempre hay discusiones, pero terminan votando hacia la derecha, y si eso responde a una lógica final que tiene como objetivo, que lo domina un sector de la oposición, que es dinamitar todo lo posible para debilitar al gobierno de Alberto Fernández. Hay un detalle que para mí no deberíamos de soslayar, que la discusión no iba al ethos, al corazón del programa republicano de la oposición. Voy a poner un ejemplo contrafáctico. No es que se estaba discutiendo, no sé,
la ampliación de los ministros de la Corte, cosa que eso tiene un costo en la opinión pública, electoral, en una coalición de centro-derecha o derecha, muy impactante, ni hablar el posible impacto mediático que podría llegar a tener eso. Estamos hablando de algo que más o menos es lo que discuten todos los gobiernos todos los años en toda la democracia republicana, liberales y occidentales, que cómo se reparten los recursos del presupuesto. De hecho, en las democracias parlamentarias es casi, podríamos decir, la gran discusión de fondo, digamos. Y en las democracias como la nuestra, de alguna manera, ni siquiera es tan relevante. Me llama la atención que se le quiera propinar una derrota en algo donde, en el fondo, no se juegan demasiadas cuestiones. Y por otro lado, amerita tu interrogante, Pablo, es quién tiene la conducción estratégica de la oposición. ¿Quién es el que está viendo las tres jugadas, las 4 jugadas, las 5 jugadas? ¿Es Rodríguez Larreta? Porque Rodríguez Larreta, más allá de que no necesita tantos recursos federales, tiene la pretensión de... Es Gerardo Morales, encumbrado ahora como presidente del radicalismo y con voluntad de encabezar o integrar alguna fórmula en el año 2023. Digamos, son los que tienen que pagar sueldo, los que tienen responsabilidades. Y por otro lado, eso por parte de la oposición. Pero por parte del oficialismo yo vislumbro algo, que lo vislumbro desde el principio del gobierno, que nosotros lo hemos tratado en varios episodios de Truco Gallo, es la incapacidad política del oficialismo, como yo no vi nunca, por lo menos del regreso a la democracia, a esta parte, porque siempre suele decirse, hay muchos politólogos que reflexionan de que hay un partido político per se que es el partido del gobierno, que gobernar ya te transforma en un partido político con enorme capacidad coercitiva sobre diferentes actores. Hay muchos ejemplos. A ver, Alfonsín gana en el 83. Vamos a la historia de Alfonsín, hagamos un repaso rápido. En el 84 convoca un plebiscito, ¿no? Por el Beagle. Lo hace, entre otras cosas, porque lo necesitaba, y lo hace, entre otras cosas, para revalidarse electoralmente y para demostrar que le podía volver a ganar al peronismo. Y se queda con una parte del peronismo ahí. De hecho, Carlos Saúl Menem, en aquel momento gobernador de La Rioja, apoya el plebiscito, digamos. En ese momento Alfonsín estaba por las nubes en imagen de opinión pública y demás. También lo hace con Cafiero, cuando arranca Cafiero. De hecho, Cafiero lo acompaña después del triunfo del 87, cuando es gobernador, lo acompaña en una reforma fiscal, que le costó, dicho sea paso, algunos dicen parte de su carrera política. También lo termina haciendo Menem con Masachesi y el propio Alfonsín con la reforma de Olivos. Ni hablar lo que hizo Néstor Kirchner con los radicales K y lo puso a Cobos en la fórmula. Bueno, cómo cooptó parte del peronismo territorial, Macri. Este es el primer gobierno que creo que tiene dificultades para eso, y se expresan las dificultades en este tipo de cosas, y mi opinión también se expresa por caso en que pasan 2 años de mandato y todavía no logró poner un ministro propio de la Corte, por caso. Bueno, recién ahora se genera una vacante. La dificultad política que tiene el gobierno de aplicar su capacidad para generar una mayoría, digamos. Creo que le ha costado, ¿no? Mira, yo creo que hay 2 elementos en eso. Un elemento tiene que ver con algo que yo lo planteé y tiene su discusión, pero yo lo veo así, que hay una especie de argumento que la configuración coalicional hace que el Congreso lo manejan otros. Lo manejan Cristina, Massa y Máximo, ¿sí? Eso naturalmente debería tener una lógica de cómo intervienen el resto de los elementos. Eso a veces actúa y a veces no actúa. Efectivamente sé que es así, que a veces interviene y a veces no interviene, que en general hay como una dinámica autónoma del Congreso. De hecho, suelen pedir de manera reiterada a los diputados que haya mayor vinculación, que haya mayor involucramiento y demás. Y después debo hacer una observación que no es menor, digamos. También la capacidad de juntar voluntades tuvo un gran fracaso, que fue con la 125 y que también de alguna manera también se replicó en el 2010. Por lo tanto, en algunos temas particulares eso ha ocurrido. Lo que se ha vuelto sistémico ahora y tiene que ver con un detalle. La 125 se pierde porque se perdieron voluntades. Los votos, de hecho... Por eso mismo. Porque por eso mismo digo.
No porque, a ver, los votos que no se lograron Bueno, en en el Senado, no lograste. es porque la cantidad de votos que perdiste, el de Urquía, el de Reutemann. Bien, bueno, claro, quiero decir que en ese momento lo que vos definís como el partido de gobierno que tiene la capacidad para juntar, no te permitió consolidar lo que tenías. Digo, a eso me refiero. El resultado final es el mismo. Pero esa discusión iba... Y no te alcanzó. Para mí la gran diferencia, que es lo que se empieza a percibir en el 2008, es la virulencia de la oposición o cierta posición cerril de la oposición que hoy se mantiene. Yo no sé cuánto hay de impericia propia, pero también cuánto hay de mala predisposición del resto de los actores. Y con esto también te respondo tu primera pregunta. Está Morales, que estaba jugando su interna del Comité Provincia y demás. Morales y Larreta son los que juegan esta carrera, que hacen el doble, hacen el bis, de primero hacen el biribiri de ir a hacer todo el show, que por ejemplo lo expresa Negri, que está muy corrido, porque incluso está muy corrido por su posición territorial, por su debilidad en el radicalismo. Entonces Negri ese es un tipo del radicalismo, pero tiene una actitud del bloque radical, pero tiene una actitud más cercana a los halcones de Juntos en el formato final. ¿Qué quiero decir? Que en esa dinámica hay una dispersión, y ante la dispersión y el pánico, porque también es cierto que existe una cosa muy dura, pero muy dura, que es el castigo a los propios. El castigo a los propios dentro de Juntos por el Cambio. Si hubiese 2 diputados que no hubiesen participado porque en sus provincias consideran tal cosa, seguramente el propio Juntos por el Cambio, si no los dirigentes, incluso algunos dirigentes, todo lo que tiene que ver con su universo de militancia y todo lo demás, hubiesen hecho una especie de persecución y cancelación de esos tipos. Entonces funciona también esa lógica. Ese no es un elemento más, no es una cuestión que vos solamente tenés una incapacidad de sentarte a hablar con Morales. Vos te podés sentar a hablar con Morales. Morales en algún caso puso 2 o 3 diputados para algunas leyes, pero después tuvo los castigos pertinentes internos por esa situación. De hecho, la última discusión que tiene Morales con Lustó le dice que era el más albertista. Como había sido el más macrista, le dice que era el más albertista. Entonces me parece que no es solo una cuestión de impericia del oficialismo a la hora de juntar voluntades. Vos tenés delante un formato, digamos, muy duro y que está jugando, creo que claramente, a que no haya acuerdo. Entonces, en los términos, si vos enfrente tenés a alguien que no quiere acuerdo, es muy difícil lo que vos puedas hacer para lograr ese acuerdo, a eso me refiero. Cuchu, ¿qué reflexión tenés del comportamiento de la oposición? La coalición de derecha y de ultraderecha que está hoy en el Congreso es una pieza, a mi entender, humildemente, de una política o una estrategia de acorralar al gobierno del Frente de Todos. Digo, es una pieza, no es la única, porque tenés, por otro lado, a la Corte Suprema de Justicia con una sucesión de fallos en contra del gobierno. No importa si es hace 15 años, 20 años con el Consejo de la Magistratura, tampoco me voy a poner en el análisis puntual de ese fallo, pero que claramente es una señal, como también lo de el reconocimiento de la deuda por coparticipación para Santa Fe y los próximos fallos que va a haber, que en realidad los adelanta La Nación y Clarín con una capacidad de saber lo que va a salir de la Corte fundamental, porque es la otra pieza. No la única, la otra pieza, que es la del poder mediático dentro de lo que es el poder económico. Yo creo que esas son las piezas que busca de un tablero que lo escribí el domingo en Página 2, o sea que tengo que reiterarlo para no eludir, que es la de un golpe blando. Digamos, como objetivo de mediano plazo es que una derrota electoral en el 2023 del Frente de Todos, y si no, voltear al gobierno. Digamos, para algunos les puede parecer descabellado, pero la historia latinoamericana desde el 2009 a la fecha, cuando comenzó lo de Honduras y después de Paraguay, ahí tengo la duda si fue primero Honduras o fue primero Paraguay, que un gobierno democrático fue bajado por el Congreso. A mí no me llama la atención.
Digamos, y tampoco me sorprende ni me atemoriza pensar y decir que es camino de un golpe blando y que van a oponerse a todo. Digamos, ahí lo que estaba mencionado Pablo, simplemente como señal, digamos, el proyecto de bienes personales en diputados pasó simplemente porque una legisladora, una diputada del Frente de Todos, como bien dijo Pablo, tenía COVID y 2 estaban de viaje. Si no, perdía de nuevo el oficialismo. Y así va a ser en cualquier otra de las iniciativas. Y entonces ese bloque monolítico claramente no es solo porque responde a sus propias lógicas, sino que es funcional a lo que son los poderes fácticos en Argentina. Y que claramente operan. Digamos, lo que yo denomino la conducción política del poder económico, Techín, Clarín, claramente ha operado y sigue operando sobre la Corte Suprema de Justicia y sobre el bloque opositor. Digamos, para mí ese es el escenario político. Si el gobierno no lo identifica, si sectores del gobierno no lo identifican, y bueno, la verdad es de una ingenuidad, a mi entender, muy, muy sorprendente. Porque después está la discusión superficial. La discusión superficial, no por superficial quiero decir la que está a la vista, no por que sea irrelevante. La discusión superficial es, por ejemplo, la tasa de inflación del 2022 y que por eso no la aprobamos, ¿no? Que era del 33% en el presupuesto. Entonces que manden un nuevo presupuesto para que sean los datos realistas. Vamos a hacer una pregunta retórica. Uno de los opositores que tiene cargo de gestión es Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires y mandó un presupuesto a su legislatura. ¿Ustedes saben cuál es la tasa de inflación que tiene ese presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires? No lo sé. 33%. O sea, entonces, es la misma previsión que hacía Guzmán. ¿Qué hace Guzmán? Claro, entonces, ¿qué es lo que se discute? Obviamente que eso es parte de... pero obviamente, ¿quién se lo señala? No se lo señala a nadie. Después, Rodríguez Larreta dice, no vamos a votar ningún presupuesto, o está muy bien no haber votado el presupuesto porque implicaba aumentos de impuestos. ¿Ustedes saben qué es lo que pasa en el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires? Hay consolidación de aumentos de impuestos del 2021, por ejemplo, que son lo de los gastos con tarjeta de crédito, y por otro lado, aumentos de todo lo que hace a, si querés, tasas más de impuestos, que es alumbrado, barrio de limpieza y patente. ¿Te das cuenta que no es esa la discusión, que eso simplemente es un velo que oculta en realidad cuál es el objetivo estructural y base que es la pieza de todo un dispositivo que es la oposición, digamos, para acorralar al gobierno? Porque no hubo, vos dijiste, casi inédito. No, es inédito. No hubo en ningún caso de 1983 a la fecha, y Pablo esto lo escribió en su nota en el diario AR. Dije casi por la referencia del año 2010, que no es igual, pero los efectos fueron parecidos, ¿no? Claro, no, pero no se votó. Y no es menor eso que no se haya, digamos, no hay. La verdad, y es difícil encontrar en el mundo que tenga que un presupuesto se vote en contra. ¿Entendés? Porque vos podés agarrar y decir, yo estoy en contra. Está bien la oposición que diga, no estoy a favor del presupuesto, pero es el plan de gobierno de un gobierno elegido democráticamente. ¿Entendés? Que yo quiero transmitir esto porque, viste que mucho vos hablaste del tema de la república, la institucionalidad. Digamos, los presupuestos son un instrumento de gestión del gobierno elegido por el voto popular, te guste o no te guste, digamos, ese gobierno o ese presupuesto. Y bueno, que se haga cargo ese gobierno de lo que hace con el presupuesto. Vos podés agarrar y decir, estoy en contra. Y está bien, está en contra. Pero después se le da ese presupuesto, se le da esa herramienta. Y después agarra, y si querés, mes a mes, día a día, lo vas criticando y diciendo lo que está haciendo. Pero te cierro. ¿Qué es el otro argumento que se desmorona de una forma, pero vergonzosa en el sentido de quienes lo expresan? Que uno de los que lo lideró fue Ricardo López Murphy.
uno de los representantes de la ortodoxia y del liberalismo argentino, que también estuvo en el gobierno de Fernando de la Rúa hace 20 años. No se fueron todos, siguen estando. López Murphy dijo, como está subestimado el crecimiento, el 4%, el gobierno durante el 2022 va a tener recursos adicionales. ¿Por qué? Porque si creces el 6%, vos vas a recaudar más, entonces vas a tener recursos adicionales. Y esos recursos adicionales lo van a manejar en forma discrecional. Estuvo en la negociación, decir, bueno, que había incorporar un artículo que a mitad de año, si hay esos recursos adicionales, se discute cómo se asignan esos recursos. O sea que una parte de esa discrecionalidad, digamos, estaba saldada. Y vos fíjate cuál es el efecto práctico de voltear el presupuesto. Digamos, que se extiende el presupuesto del 2021 por un decreto de necesidad de urgencia, se incrementan las partidas de acuerdo a ese mismo porcentaje, pero por una resolución de la jefatura de gabinete se puede reasignar todo tipo de partidas, que es lo que pasó en el 2011 a partir de la extensión del presupuesto de 2010. ¿Qué mayor discrecionalidad hay que esa? Ninguna, es máxima. O sea que el efecto práctico que del bloqueo del presupuesto por parte de la oposición para evitar la discrecionalidad de recursos adicionales lleva a una discrecionalidad absoluta por parte del Poder Ejecutivo durante el 2022. Entonces, ¿cuál es la conclusión que yo arribo? Claramente que no es la discusión de presupuesto ni de bienes personales, sino que la oposición, este bloque de derecha y de ultraderecha que se ha conformado en el Congreso, es una pieza de una estrategia de debilitamiento del gobierno del Frente de Todos como un objetivo que pierda las elecciones de 2023, sino simplemente que termine antes ese gobierno. Seguramente en los próximos episodios de Truco Gallo nos estaremos ocupando de lo que ocurre en el Parlamento, en particular en la Cámara de Diputados. Como bien describió Pablo y analizó Alfredo, los números están muy, pero muy justos, al filo, claramente, y va a ser un teatro de operaciones de disputas, seguramente, en un escenario que es preelectoral y prepresidencial, ¿no? Ya se están alistando todos, están en boxes, todas las escuderías, alistando sus motores, sus autos, pensando en el 2023, a las dos orillas del Río Bravo, tanto en el oficialismo como en la oposición. Será hasta la próxima, Cuchu. Bárbaro, un buen fin de semana para todos y buenas fiestas, buenas Navidades. Buenas Navidades para todos y para todas. Hasta la próxima, alcalde de Gonet. Saludos, muchachos, buenas celebraciones. Bien, me imagino que en Gonet, en el Consejo Deliberante, no hubo problema con el quórum, ¿no? Me imagino, ¿no? Me imagino que no pasan por ese tipo de sinsabores, ¿o no? Se ríe, si se ríe el alcalde, que es lo que uno puede pensar, ¿no? Claro, me imagino. No puede ser porque en este momento estoy votando. En este momento me estoy votando el presupuesto. Bueno. Como Rosati, que se vota a sí mismo, tiene una autoestima muy alta, ¿no? Para presidente de la Corte, presidente del Consejo de la Magistratura. Muy bien. Bueno, hasta la próxima. Coordinación: Alfred Ábalos. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roch y Lisandro Aira para Brasilcomunicación.com.